Mi queridísimo y queridísimo espectador que estás allá detrás de la pantalla, la verdad que te agradezco por estar acá, pero hoy tenemos un tema bastante importante que vamos a hablar sobre el tema de la película de Michael Jackson. Para la gente que igual acá me sigue, ¿no? Porque esto lo estoy haciendo en vivo, pero con la única diferencia que no hay ningún canje activo, por lo cual ustedes no me van a estar jodiendo hoy día con ningún sonido. Bueno, lo digo de amor, de cariño, porque la verdad que me gusta que me jodan, pero pues creo que voy a hablar de más hoy día. Entonces, porque bueno, el tema de la película de Michael, ojo, se llama Michael y la parte 2 se va a llamar Jackson según lo que estuve leyendo en foros. Esto ya sabíamos de antes, ¿no? Que iba a haber como dos partes. Entonces, bueno, no sé si va a haber una tercera parte, pero bueno, en principio yo creo que lo que se ha abarcado de la parte uno de Michael Jackson viene siendo un poco lo más fuerte es la infancia, ¿no? Yo tengo aquí un blog de notas, de hecho, que yo he anotado, porque en verdad quería hablar muy seriamente de este tema. La gente que a mí me conoce saben que yo soy como muy fan de Michael Jackson, muy seguidor de acá. Y no es por moda, o sea, de hecho, justamente antes de comenzar el directo, yo decía que hay mucha gente que a mí me tiraba hate en el colegio por escuchar música de Michael Jackson, música de los 80 90 y me alegro no haber dejado de escuchar esa música por ellos, ¿sabes? Porque al final tuve buen gusto musical, ¿no? Me gustó la película de Michael Jackson, dice Reinaldo. A mí también me gustó, de hecho, creo que la interpretación, por ejemplo, del padre de Michael Jackson, que por cierto, eso no lo sabía, pero el padre que sale en la película es una persona que, bueno, se hace odiar, pero el papel lo hace muy bien. Pero es una persona que yo no sabía, pero tiene una relación homosexual. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el papá de Michael Jackson en la vida real era muy homofóbico también. Ahora imagínate el papá desde la tumba cagándose diciendo, oye, ¿por qué me está interpretando a alguien que en teoría en la vida real es homosexual? Bueno, no aporta nada, ¿eh? Salchipapa dice que vale gay por lo que opinen los otros. ¿Por qué? Bueno, por cierto, yo vi la película, estuve en IRL. Hasta que se me murió el teléfono, ya no puedo transmitirles más. Pero estuvo cool. De hecho, ya mañana subo unos clics que ya tengo editado. Pero por la hora, pues no los voy a subir ahorita mismo, ¿no? Bueno, vamos a lo que nos concierne exactamente. Yo hace un tiempo, de hecho, se los voy a compartir en este momento. Miren, vamos a arrancar igual un poco después mostrándoles esto. Pero yo hace un tiempo en el canal que tengo aquí de Ignitor XD, pues justamente yo subía este video de aquí que trataba sobre el caso de Michael Jackson, ¿no? Justamente este tema de aquí es algo que yo ya he abordado. Como digo, yo no he sido alguien por moda o por cosas así, siempre lo he sabido abordar. Pero, sin embargo, pues bueno, siempre quedan como cosas abiertas, ¿no? Entonces, con la salida de la película de Michael Jackson, se conocen más cosas que yo creo que hay unas en concreto que no sabía. La verdad, hay unos datos que no sabía. Y hay otras que también yo creo que faltan de profundizar un poco más. Pero, bueno, a ver, antes de leer como un guión o algo. Bueno, no es un guión, pero tengo como digo un blog de notas de cosas que me han gustado, cosas que de pronto pueden tratar en la parte 2 de la película y cosas que de pronto voy a añadir para no olvidarme. Entonces, en principio me agrada el hecho de que... Ay, espérate, déjame chequear aquí una nota, a ver que creo que no está... Ah, ya. Solo es para asegurarme que esto esté... Ya, ok. No sé si luego esto lo vaya como tal a subir a alguna red social, no estoy muy seguro. Yo creo que sí, porque igual de todas maneras estoy justamente por esto. Bueno, no sé por qué cambié. Hola Marquitos, ¿cómo estás? Vengo nomás un rato porque tengo 28 baterías para no perder mi racha. Bueno, no te preocupes, ¿eh? ¿Está pegado? No, no está pegado. En fin. A ver, voy a hablar un resumen a nivel general de lo que yo como tal pude apreciar de la película, ¿no? Y ya justamente después les doy como que los puntos claves, ¿no? En fin, la película como tal, a nivel de interpretación, a nivel de lo que es Jafar Jackson, ¿no? Que vendría siendo un sobrino de justamente de Michael Jackson, a mí me parece magnífico, espectacular. O sea, el tipo se ha estudiado cada paso, lo ha hecho muy bien. El maquillaje, el tema de la coreografía, el tema de la escenografía, el tema de la dirección general, que por cierto, esta película está dirigida por parte de ciertos hermanos de la familia Jackson y ojo que justamente eso puede tener ciertas connotaciones, ya verán por qué. El caso, por ejemplo, de los que sabemos la historia, ¿no? De Michael Jackson, sabemos que Michael Jackson en sí, la familia hasta cierto punto no es como que lo haya apoyado de todo un poco, ¿no? O sea,
la única persona como tal que se puede decir de los hermanos que lo apoyó fue, o sea, que genuinamente, digamos, tenía como un apego real, fue Janet Jackson, que de hecho justamente ella se opone y declina participar o representar o ser representada en este filme de la película de Michael, ¿no? Y obviamente la hija de Michael Jackson también aclara, ¿no? Que no quería tener ningún porcentaje de involucramiento en la película que justamente dirigieron los hermanos Jackson también. Eh, es un porcentaje que los protagonistas o los productores ejecutivos, digamos, de la película de Michael son hermanos o son parte de la familia Jackson, ¿no? Está de más decir, ¿verdad? Creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez que el padre de Michael Jackson lo corregía y lo entrenaba. No solamente a él, sino a los hermanos de él, porque él tenía ese ¿saben a mí aquí me recuerda? Como a de típico padre brasileño que quiere que su hijo lo fiche Florentino Pérez. Entonces, pues lo tienen ahí presionado, presionado constante. Bueno, me acuerdo que en algún punto escuché una vez, dicho por el propio Michael Jackson, que venían de hacer una presentación y qué sé yo, llegaban 11 de la noche o algo y el papá los esperaba con una correa. Y si no hacían algo bien especial era Michael Jackson el que pagaba los platos rotos, ¿no? O sea, entonces esa parte es totalmente cierta, la representación que han hecho en la película, en plan, como el padre lo trató en la infancia, como el padre incluso lo llegó a ver como una moneda de canje, en plan, porque cuando van los directivos con el canal y todo eso, que lo hayan visto como una prácticamente como un objeto, o sea, yo creo que está muy bien representado todo eso. El tema de, uy, no sé por qué se me arregló la cámara. El tema incluso de cuando hay una parte, por cierto, estamos lanzando spoilers, ¿no? Pero son cosas que yo creo que a nivel general todo el mundo sabe, pero hay cosas que, por ejemplo, la película igual de pronto te puedes spoilear, ¿no? A nivel de que más adelante sé cuando ya Michael Jackson crece, ¿no? Y quiere como que emanciparse, justamente el tema de dirigirse a su padre le cuesta muchísimo y esa parte en concreto como la representaron a mí me dejó muy sorprendido y en algún punto me puse a llorar con esa parte, pero bueno, no un lloriqueo así como de ¿sabes? Como cuando yo lo tuve con Toy Story, pero sí que es cierto que como que los ojos se me achinaron un poco y se me pusieron así como que rojitos. Reinaldo, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Entonces, yo creo que, o sea, si no lo has vivido, no lo has visto en esa parte de que de pronto has tenido, Dios, la cámara me tiene harto, eh. Si no has de pronto tenido como un pequeño roce con tus padres, o de pronto no has visto de pronto algún hermano tuyo o algún vecino, tú sabes que siempre hay por ahí algún familiar que de pronto tiene este tipo de situaciones, como que de pronto capaz en esa parte te cuesta entenderlo, o de pronto tú dices como, nada, qué exagerado el tipo, no, pero en serio, muchas veces hablar con tu padre sí que puede ser una cosa muy difícil, ¿eh? Parece un lloriqueo, parece otra cosa. Más o menos, ¿eh? Entonces, de ahí el tema de la vestimenta, el tema de los pasos, como dije, ya me parece muy bien. El tema de la vestimenta me parece que está muy bien representado. La ambientación, todo eso me parece que lo han conseguido muy bien. La gente que ha llevado a cabo la película de Michael también me parece un poco... eh, mm, bueno, ya si podemos ir entrando, por ejemplo, en temas. A mí me gustó, por ejemplo, la referencia al mono Bobus, que es un mono que justamente Michael Jackson lo rescató, ¿no? De una empresa que quería hacer pruebas con animales y tal, entonces él justamente lo adopta y tal. Y el tema de cómo abordan esa historia en plan de cómo la secta y tal. Y bueno, igual recordemos que hay partes ficticias, ¿no? El tema de cómo el padre ve de mala cara que Michael traiga un mono y de ese tipo de situaciones, pues bueno, más aún te hace como alimentar y decir, guau, el padre a veces se pasa, ¿no? Bueno, de hecho se pasó muchísimo, ¿no? De hecho, no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, el tema de la referencia a Bogus me pareció muy increíble también, ¿eh? De ahí el tema de que Michael Jackson tenía un gusto por la jirafa y los animales. Eso es real. Tanto así que hay un cantante que menciona esto, que él quería hacer una... O sea, los dos se conocieron, que no me acuerdo cuál es el nombre ahorita, es otro cantante. Pero justamente porque Michael Jackson en el estudio tenía como que los animales y tal, entonces como que en algún punto, creo que es Freddie Mercury, creo el cantante, no estoy muy mal. Entonces en algún punto rompen como que la colaboración y aparte que el tipo como que se metía sustancias y eso como que a Michael no le gustaba, ¿no? Michelle no le gustaba, ¿no? Em, Me gustó el tema cómo abordaron la infancia. O sea, yo creo que está muy bien representado. Creo que ahí no hay nada que decir. Está muy bien.
el tema de cómo era castigado, el tema de cómo si algo no le salía bien, la corrección de que siempre estuvo con una correa en la mano. Yo creo que eso estuvo muy bien, o sea, eso está muy bien. Ya cuando como tal está en la banda de los Jackson, ¿no? Que es esta banda que creó el papá para que los Jackson salgan a actuar y ese tipo de situaciones. Eso también está muy bien representado, porque si tú vas a los videos antiguos y ves este tipo de videos cuando Michael era un niño, o sea, te das cuenta que todo coincide, la vestimenta, como que el lugar, el escenario, lo han hecho muy bien en esa parte. Em, si hablamos, por ejemplo, de cuando ya Michael Jackson, justamente después de estar años manipulado, porque no se le puede decir otra cosa, estuvo manipulado por el padre, manejándolo como si fuera un manager a su antojo, justamente Michael decide pues que quería tener más libertad, ¿no? Y justamente él pide a los directivos, en este caso, no de Sony, eso no lo han abordado todavía, el contrato con Sony, si no estoy mal, es en el 93, y la película termina, si no estoy mal, en el 88, entonces todavía por eso hay cosas que todavía faltan, ¿no? Michael Jackson tuvo su zoológico, correcto, y a todos les pareció muy bien. Luego Pablo Escobar es de lo mismo y lo juzgan hasta otro. Pero es que hay dos cosas distintas. O sea, Pablo Escobar, claro, el tema es que de dónde sale el origen del dinero, ¿no? Pero, bueno, ese es otro tema igual, que ya hablaremos después, ¿eh? Entonces, cuando ya crece Michael Jackson, ¿no? Decide que quiere probar justamente como solista, ¿no? No justamente ya con la banda. Y el tema de cómo... Ah, por cierto, el tema de Bill, que por cierto Bill es un personaje muy importante en la de Michelle. Justamente el tema de Bill, que es como el guardaespaldas, me gusta cómo lo abordaron también ese tema y cómo lo van a seguir abordando, me da mucha curiosidad. Pero Bill va a ser una figura muy importante que de hecho ya les voy a mostrar por qué, pero más adelante. O sea, el hecho de cómo Bill también está representado y cómo sale como en su defensa en ciertos puntos me parece espectacular. Y hablando de defensa, me acordé de un detalle. Cuando Michael era más muchacho y tenía esa curiosidad como de ver, en plan, cómo era el estudio de la radio, dónde grababan y tal, o sea, también está creo que muy bien representado y el padre simple ahí tratando de quererle pegar todo el tiempo, ¿no? Bueno, entonces por ese tipo de cosas y de haber estado manipulado, Michael dice, ¿sabes qué? Creo que voy a hacer un álbum solo, ¿no? En plan un solista, ¿no? Y justamente habla con los directivos, ¿no? Y le dice, oigan, tengo la decisión de hacer como que mi propio álbum, ¿no? Y justamente ellos se ve que celebran en algún punto de la historia de la película, justamente porque sabían del potencial que tenía, ¿no? Entonces, bueno, el único requisito que les dijo fue como que ellos hablen con él, con el papá, para que pues no le moleste. Entonces ellos van a la casa, según se sabe, esto a nivel de historia como tal. No lo he escuchado jamás, pero me parece muy bien que lo hayan representado de todas maneras, porque bueno, igual, pues tú sabes, ¿no? O sea, está bien la representación, todo, y lo único que él dice, y eso sí que creo que está documentado, el tema de que mientras más dinero le dé Michael Jackson al padre, pues todo bien, entonces él no se opone por esa parte. Entonces ahí es cuando comienza Michael en plan así y le pone un horario, ¿no? En plan por decir, bueno, pero mi hijo va a estar acá conmigo grabando para la banda y lo que sea y en plan con ustedes de tal horario, el verdad sí se amanece, ¿no? Entonces también unas cosas medias sin sentido realmente, ¿no? Pablo Escobar me dice también el mundo le da unas disculpas por el zoológico, de verdad. En fin. Entonces, hasta ahí como tal, luego más adelante se ve cuando él quiere emanciparse, ¿no? Porque ya en algún punto en la película muestran cómo pues el padre dice como, hey, quiero que la familia Jackson esté unida y bla, 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 hacer quiero que como Michael ha tenido un éxito con el álbum Back, ¿verdad? Como pues fue su lanzamiento como solista, quiero que tenga, que es como la Coca-Cola, él dice, nosotros tenemos que cuidar esta marca y bla, entonces vamos a hacer un concierto. Y yo creo que a lo que Michael le enoja es el tema de que ni siquiera le consultan y solamente es como que tienes que hacer esto y tal. Entonces se siente tan manipulado. Y yo me sentí muy identificado con esas partes. O sea, yo te digo algo. O lo has visto, bueno, tal vez porque estoy estudiando una carrera, dos carreras, bueno, una educativa y una financiera. Entonces como que
lo veo yo he visto casos así, de hecho incluso hasta puedo decir que en algún punto he pasado por cosas que, bueno, no tiene el caso de decir ahorita, pero yo comprendo perfectamente a Michael en esa parte. Entonces él coge, se va y bueno, habla con otro directivo de otro bufete de abogados, justamente el que lleva a los Boys, creo, si no estoy mal, y él le dice, bueno, mira, se comprende con él y solamente, bueno, quiero que tú me lleves el tema de el despido de mi padre. Bueno, no lo dice así, pero él dice, quiero tener como tranquilidad y tal, quiero trabajar contigo y bueno, y quiero, siento que tengo más potencial o algo así, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿cuál es el primer trabajo? Entonces tienes que despedir al padre, ¿no? Entonces coge y lo despiden por fax, ¿no? Yo ese dato no sabía. Como digo, hay cosas que, bueno, pero también igual hay que cogerlo un poco hasta cierto punto, hacer una investigación para la gente que igual no conoce cosas, porque igual recordemos que ciertos productores son los hermanos y los hermanos Jackson, pues recordemos que, o sea, en la película tú ves que lo apoyaban un poco y igual lo hacen a un lado, a un desprecio. Pero a nivel real, Michael Jackson en alguna entrevista cuenta que la familia como tal, el padre a lo menos era un explotador. ¿Sabes? Que solo lo veía como alguien, como un activo de dinero, ¿sabes? Los hermanos se aprovechaban de él. Tanto así que en algún punto él contó que los hermanos ni siquiera lo respetaban a él y llegaban a meter parejas, personas, a tener relaciones en la cama donde estaba Michael Jackson. Y Michael Jackson, como era muchachito, tenía que hacerse el dormido. Y cuando hicieron esta banda de los Jackson, que el papá estaba detrás, en algún punto justamente, él decía que se sentía incómodo porque los hermanos, lejos como de apoyarlo y tal, solo como que lo veían, ¿sabes? Como un objeto y más. Entonces, no tuvo buena relación. Y como yo creo que como los hermanos Jackson están detrás de esto, pues no cuentan eso. Tanto así que para el concierto de cierre, ¿no? Para los que vieron ya la película, al final se ve que hacen como una gira, ¿verdad? Bueno, igual me estoy adelantando, vamos por partes. Pero esa gira que hace igual, en principio fue obligada. 3 veces lo obligaron. Tanto así que cuando el papá, ¿sabes? Lo manipulan porque es que no hay otra cosa más. Es manipulación. Le dice que sí, que se te subió el ego, como ya tienes dinero y no sé qué, y como tú estás en la cima, bla, bla. Bueno, total. Él en algún punto dice, ¿sabes qué? Acepto, ¿sabes? Entonces, él hace un comercial con Pepsi, y grabando ese comercial, él se quema el cabello, ¿sabes? O sea, hay un error que Pepsi, que de hecho ese error le hizo perder a Pepsi mucho dinero. Lo vi en el documental de la guerra de Pepsi con Coca-Cola y mira cómo está conectado con Michael Jackson eso, ¿no? Entonces, la apuesta era buena, ¿no? De meter al rey del pop ahí a, ¿sabes? Hacerle frente a Coca-Cola, pero le salió muy mal ese tiro y bueno. Mientras rodaban le pasó ese accidente, quemaduras de segundo y tercer grado llegó a tener. Entonces, bueno, lo llevan al hospital, los fanáticos que estaban ahí afuera, todos desesperados, asustados. Bueno, la bomba se regó, van al hospital. Y esa parte también como la abordan en la película, que van y dicen, bueno, va el padre y ni siquiera coge y es como pregunta cómo está mi hijo, ¿no? Lo único que dice es como, ¿va a poder actuar? ¿Va a poder hacer la gira que tenemos pensada hacer? Entonces el médico en algún punto como le dice, oye viejo, está en cuidados intensivos, o sea, déjalo que descanse, ¿no? O sea, entonces esa representación me parece espectacular. Entonces bueno, Michael justamente cuando ya está en el hotel, o sea, perdón, en el hospital, pues se da cuenta, ¿no? De cómo son los niños, las personas que llegan ahí con quemaduras y ese tipo de cosas. Entonces él decide donar todo ese dinero que va consiguiendo, lo decide donar a ese hospital. Entonces bueno, justamente él por esa parte dice, bueno, voy a hacer la gira. Accede a esa gira con la banda de los hermanos Jackson, ¿no? Accede, creo que no me acuerdo cuántos conciertos son. Y en algún punto él dice, bueno, yo llegué hasta aquí nomás. Y dice, este es nuestro último concierto y tal. Y en el escenario lo grita, ¿no? Este es nuestro último concierto y tal. Nos vemos pronto, bye bye. Y todas esas cosas. Esa parte de que el padre va y luego le recrimina de por qué dejó la banda, eso, si tú vas y lees, por ejemplo, entrevistas que hizo Bill, que es justamente alguien que estaba muy cerca a Michael Jackson, él corrobora y dice, sí, esto es verdad. Y él dice que le plantó el carro al papá, le dijo, oye, ya respeta, ¿no? Ya mucho ya para, o sea, si él quiere ya
respétalo, ¿no? O sea, ya está bien, ¿no? Entonces él justamente se termina retirando y alejando, ¿no? Porque él ya quería alejarse con eso, ¿no? El papá. Entonces, bueno, eso yo creo que ahí es igual un poco como termina, ¿no? Pero, como digo, el tema de la actuación de guardaespaldas me parece espectacular. Bueno, ahora sí ya voy a tener que ir tirando por las cosas que tengo aquí anotadas. El contrato con Pepsi, eso yo creo que el tema del contrato con Pepsi se puede entender que es hasta cierto punto una manipulación también del padre. Y está muy bien representado esa parte, tampoco la conocía mucho. La quemadura también me parece que está muy bien. Hay una parte, y eso también me encantó muchísimo, cuando él está produciendo el álbum de Thriller. eh, Él quiere justamente romper la escena, hacer algo que no ha hecho todo el mundo, ¿no? Y justamente él en el estudio ve la televisión y ven que dos bandas rivales de Estados Unidos estaban peleando. Algo que ya era tendencia, era noticia en esos tiempos. Entonces, Michael ve eso y ve cómo las dos bandas están peleando. Habían muertos y ese tipo de cosas. Entonces, él dice, bueno, voy a hacer un junte con mi música. Voy a ver si los puedo juntar y los puedo hacer bailar a los dos. Y es así como nace Back It. Y es una obra de arte. Porque si ustedes ven el video original, son dos bandas reales que luego se terminan haciendo amigas por la música. Y esa parte en la película dice como, Bill le dice, todavía no puedo creer que hayas hecho esto. O que vas a hacer esto. Y él le dice como, bueno Bill, es que la música une. Mi música va a unir a la gente. Uf, muy alta referencia, ¿eh? Y ahí hay niños de TikTok que están jodiendo. Es que no es la misma vestimenta de Becky y tal. Bueno, pero es la representación, es una actuación, es algo ficticio hasta cierto punto, ¿sabes? Yo sé cuando Michael Jackson dijo que era su último concierto. Sí, totalmente, o sea. Y, y, y ya la representación de Becky que hace justamente con lo de las bandas y tal. El tema de la coreografía y tal. O sea, es que si ustedes ven el video, es cine, el video original es cine. Y eso es real. Después de ese videoclip que grabaron, se hicieron amigas. Esas bandas se hicieron amigas. Entonces, a raíz de esa colaboración que hicieron con Michael Jackson, hola Brian, ¿cómo estás amigo? Bienvenido, gracias. Entonces, ahí se hicieron amigos. Esas dos bandas que eran rivales a muerte se hicieron amigas. Justamente por esa colaboración con Becky. De ahí justamente también muestran un lore de cómo nace la canción de Thriller y tal. Que yo creo que está muy bien representado el baile de Thriller, ¿eh? O sea, lo tuve viendo ahí en YouTube Shorts, una colaboración que hicieron dos videos así que unieron en plan de como de en el año que fue grabada y la que hizo la actuación Jafar Jackson. Y te das cuenta, Emerson, muchas gracias por tu follow. Y te das cuenta que la actuación, si no es muy parecida, le pega al palo. Es muy similar. O sea, está muy bien representado todo. Y esa parte en la que él menciona de la escenografía, que se lo menciona en primer plano, son cosas que yo, como digo, ya no sabía, ¿no? Ahora bien, claro, eso es todo lo que a mí me ha gustado, ¿no? Ahora, no es que no me haya gustado la película, pero yo creo que hay cosas que, por ejemplo, como digo, justamente detrás de esta producción también está Familia Jackson. Entonces a ellos no les conviene contar una parte de la historia. Y tú dirás, Nitro, pero ¿qué historia? ¿De qué estás hablando? Bueno, la banda de los Jackson, en algún punto, esto es real. Esto lo pueden investigar ustedes y es real. En algún punto de la historia, a espaldas de Michael Jackson, él no sabía esto. Todo esto lo hizo el papá y los hermanos Jackson. Todos ellos se encargaron de hacer este revuelo. Bueno, ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer una serie de conciertos, ¿no? Entonces, justamente cómo termina la película de Michael Jackson, o sea, de Michael como tal. Michael, porque la parte 2 va a ser solamente el título Jackson, ¿no? Entonces, ahí se sabe. Gracias por el spoiler, ñaño. No, no es ningún spoiler. Esto ni siquiera sale en la película. Por eso digo, esto no lo abordan en la película, lo que estoy diciendo, esto no lo abordan. No lo abordan. O sea, aquí es donde digo que justamente influye el tema de la producción ejecutiva, como está hecho por los hermanos Jackson. Ellos no les conviene esta historia. Michael Jackson no sabía de esto. Entonces, lo que hicieron los hermanos y el papá fue, bueno, vamos a hacer un sorteo y que los fans envíen cartas con dinero
bueno, donde Michael recibía los correos. Entonces, eso no te cuenta la película, pero eso es real. Entonces, vamos a hacer como un... ¿Cómo se llama esto? Cuando tú compras como un... No es meet and greet, pero es como cuando tú compras una entrada previa para ver si entras como, bueno, ¿va a salir la peli 2 sí o sí? Hola Rex, sí, va a salir de hecho. El sobrino lo confirmó. Claro, la parte uno por eso se llama Michelle. La parte 2 se va a llamar Jackson. Entonces, eso es lo que estoy contando. Esto no sale en la película y justamente no lo van a incluir porque los productores ejecutivos son los Jackson y no les conviene esta historia. Entonces, como digo, los Jackson, a escondidas de Michael Jackson, con el papá y todos estos, piden que los fans le envíen cartas con dinero para pagar como que la entrada y entrar en un sorteo, y tener la posibilidad de participar en el sorteo y ganarte pues la entrada para entrar, porque se supone que es algo exclusivo y toda la vuelta y la vendida de humo que les pegó. ¿Qué pasó? Pues que mucha gente fanática de Michael Jackson envió cartas a muerte, a su casa con dinero. Entonces le llegaban cartas y tal. Más o menos lograron recaudar unos cuantos millones. No tengo la cifra exacta. No me recuerdo esa cifra. Porque ya estamos hablando que esto lo escuché hace años. Entonces, claro, Michael no sabía nada de esto. Entonces reunieron una cantidad X de dinero y el papá, como era un avaricioso, metió ese dinero en un fondo de inversión, en una póliza de un banco. Mira la cantidad de dinero que debió haber sido en ese tiempo para que haya conseguido de todos los fanáticos 15 millones de dólares en 4 meses. Porque eso sí, ellos garantizaban y decían que si de pronto no salías seleccionado para tener tu entrada porque tú la compraste, te iban a devolver el dinero y que iban a gestionar cómo lo volvían. Pero vamos al tema de que cogieron un dinero que no era de ellos como si fuera prestado. Es como que ellos dijeron, vamos a hacer un préstamo a los fans de Michael Jackson. Cogen ese dinero, lo meten 4 meses a póliza y se ganaron 15 millones de dólares. Y eso no te cuenta la película. ¿Cómo se descubre esto? Bueno, pues justamente una carta le envía a alguien directamente en uno de esos ensayos que tenía Michael. Le llega una carta de un fan. Algo habitual, pero una carta especial. Mira tú el universo, la suerte, cómo junta todo. Que justamente Michael abre esa carta. De las tantas que habían ahí, abre esa carta. Y era una carta de una niña que no envió dinero. No envió dinero, pero dijo, Michael, somos una gente muy pobre. Pero no pierdo nada enviándote la carta y me haría ilusión que de pronto, ojalá tener esa posibilidad de verte en algún concierto, porque $120 es mucho para mi familia. Entonces Michael se queda como, pues qué tiro, ¿cómo que dinero? Y abre las otras cartas y había dinero. Y no le cuadraba como, ¿por qué le enviaban dinero, no? Entonces se pone a investigar y se da cuenta que es la familia a espaldas de él que hicieron eso de que los fans le envíen dinero y claro, le mandaron dinero por unas cartas y ellos aseguraban que le iban a devolver y tal. La probabilidad era una de cada 10 que te toca una carta. O sea, con tu entrada. Entonces te das cuenta de la manipulación que hubo, o sea, de cómo lo explotaron como tal. La Pasión de Cristo y la película de Michael Jackson ocurren en el mismo universo. A ver, La Pasión de Cristo igual, honestamente, dicen que va a sacar una película, una parte 2, no sé. De hecho, el sobrino lo confirmó. Es como obvio que no iban a poner todas las cosas malas y la familia le puso el medio color para dejar hacer la casa normal, pero así es la cosa. Pues sí, ponme un gameplay sobre porque tengo TDAH. De hecho, no estaría mal. De hecho, yo veo que a ustedes el TikTok como que les ha quemado la cabeza. Eso también es verdad. Entonces, justamente esa parte la omiten en la historia. Entonces, no sale esa parte. Y yo creo que pues obviamente porque no les conviene. Porque esto se hizo un revuelo mediático. Cuando Michael descubre esto, entonces se da cuenta pues mucho más de cómo es la familia, ese tipo de situaciones. Entonces, eh, él por eso justamente dice, bueno, yo ya no quiero saber nada de los Jackson. Entonces él coge y por eso hace su última presentación y le dice, bueno, hasta aquí llegamos y no sé qué, bla, bla, bla. Se retira. Bueno, se supone que ese concierto pasó en el 88. No recuerdo muy bien cuándo es la última fecha que mostraban ahí cuando pasaba esto. Pero de ahí, bueno, ahí como tal, como termina como que la parte 1, ¿no? Gameplay infinito. Entonces, esa parte sí que es cierto que la omiten, ¿sabes? Esa parte la omiten y es por un tema de que pues no le conviene a la familia Jackson. Entonces, bueno, cuando ya
termina la película, bueno, te ponen pues obviamente el anuncio de que va a haber una parte 2 y que bla 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 y ese tipo de situaciones, bueno, los créditos, gente bailando ahí detrás, bueno, en fin. Ahora bien, ya que hablamos de lo que me gustó, hablamos de cosas que la película no menciona, hablamos de las actuaciones, ¿no? De qué actuaciones me parecen espectacular y tal. Hablemos ahora de las cosas polémicas que no hemos visto, ¿no? O lo que yo espero ver, porque se supone que la gente es estúpida. O sea, discúlpenme que se los diga, pero la gente es estúpida. La gente pide que metan casos como por ejemplo de Neverland, cuando ni siquiera el parque Neverland estaba creado, loco. Eso me imagino que lo van a abordar en la parte 2. Espero que aborden cómo él creó justamente el tema este del parque Neverland y este tipo de situaciones. Yo creo que es algo que a mí me gustaría ver, o sea, porque en la película que mencionan como tal se ve como claramente pues él está con el tema este de que le gusta lo del parque este de Nunca Jamás y todo esto, entonces él justamente se inspira, ¿no? Para hacer eso ahí. Entonces, está en stand-by. Porque igual por los años coincide, pues obviamente no van a saltarse una línea temporal, ¿no? No van a hacerlo, ¿eh? Entonces, que pongan a Pablo Escobar. O sea, por cierto, esa parte también de Salchipapa me parece muy buena referencia, no lo tenía a mano. Hay una parte en concreto, y eso yo lo vi vuelta en la serie de Pablo Escobar, hecha por Canal Caracol, que justamente Pablo Escobar quería contratar a Michael Jackson, pero no le estaban diciendo que era Pablo Escobar, obviamente le decían, como saben que es una empresa X que quiere como que contratar personalmente a Michael Jackson para un concierto. Y Michael en principio estaba analizando la propuesta, no la aceptaba, hasta que ya después creo que descubre que bueno, que quien está detrás es Pablo Escobar, entonces por eso no viaja a Colombia. Pero imagínate que hubiera, o sea, la lógica que quería hacer Pablo Escobar era eso, que el niño, el hijo de él quería ver a Michael Jackson, pero él dice, no, mejor hagamos algo mejor, secuestrémoslo y pidamos un rescate y la verdad es de dinero que nos van a dar. Entonces, él dice eso en algún punto de la historia, pero él dice después no, porque me meto con problemas con Estados Unidos y recordemos que a los narcos no les gusta el tema de la extradición, entonces, cosas de ese estilo. O sea, Michael Jackson tiene un parque para niños y está bien, pero Epstein hace lo mismo, lo juzgan. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Ya que mencionas los archivos de Epstein, justamente ya vamos a hablar de eso más adelante. Y espero que lo traten en la película 2. Uy, sí se puso el gameplay, jaja. Pues sí. Hay un podcast que lo explica en 30 segundos. Es que, bueno, es que igual esto yo ya lo sabía. Porque esa es la serie más larga que me he visto, la de Pablo Escobar. Entonces se aborda también ese tema ahí. Nitro sale en los archivos de Epstein. Ojo, no. La verdad que no. Bueno. A mí me gustaría ver para la parte 2 el tema del contrato con Sony. Porque ya una vez se acaba la relación con Jackson, bueno, supongo yo que van a hacer un lore como de que del padre otra vez reclamándole de por qué se separa de la familia Jackson y haciéndole un lloriqueo que sí, que no valora a la familia y etcétera, 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 ¿no? Un lloriqueo que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, Michael Jackson yo creo que se va a tener que separar del sello discográfico que está ahí porque pues obviamente Sony le va a ofrecer más dinero, lo van a entucar y lo van a amagar. Entonces Michael Jackson, ahí me gustaría ver cómo van a abordar ese tema, el tema del contrato con Sony, ¿no? Y cómo Sony le jodió muchas cosas, por ejemplo, cómo Sony le jodió a Michael Jackson la aparición con los Simpsons. Si han visto ese capítulo de los Simpsons que sale Michael Jackson, que dicen que sale Homero y sale un gordo bailando, este es Michael Jackson, sí, y sale bailando alguien que no se parece en nada a Michael Jackson. Es justamente porque Sony se lo prohibió. También, ¿qué más le jodió Sony? El tema de las canciones, pues obviamente le pertenecía a todo él hasta después de la muerte, unas cosas así. También que le jodió, por ejemplo, la aparición en Sonic. Michael Jackson compuso la banda sonora. Esto lo confirmó el CEO en Twitter. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Entonces, tenemos bastante lore ahí que me gustaría ver que lo aborden. Cómo es que él firma con Sony y cómo Sony hasta cierto punto le jodió, ¿no? Y en algún punto, vamos a hablar ahora sí de Eckstein. En algún punto, él recibe una llamada de Eckstein
evidentemente nadie en ese tiempo como que de pronto conocía hasta cierto punto lo de Eckstein, ¿no? Entonces Eckstein le dice, hey, mira, tengo una isla privada, ¿te gustaría venir para hablar sobre cómo puedes librarte de Sony Music? Entonces Michael dice, ah, bueno, está bien. Entonces Michael Jackson va a la isla de Jeffrey Epstein. Eso es verdad. Eso está documentado. Tanto así que en los documentos clasificados, que por cierto se los voy a mostrar, yo ya tengo un video. Hace mucho tiempo yo tengo un video que yo subí en el que justamente Michael Jackson es desclasificado de la lista de Epstein y a Michael Jackson le ofrecen un masaje dado por niños y dice no. No. Y justamente eso de ahí lo vas a ver más adelante porque va a salir gente a denunciarlo. Pero bueno, el tema del parque Neverland y tal, ya verán que no tiene nada que ver. De hecho, vamos a mirar por 30 segundos, que es lo que yo abordé este tema hace tiempo para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Y la relación que también tuvo Bill, por eso yo les decía como Bill no es una mala persona. O sea, Bill fue leal, ¿sabes? Entonces, a ver. Vean esto aquí, ¿verdad? Esto, por cierto, está subtitulado al español por mí, traducido por mí. Lo único que yo he tomado es un video de TikTok que alguien sacó, pero la traducción y todo ese tipo de situaciones lo hice yo en su momento, por si acaso. Lo pueden ver, por cierto, está completo en mi canal. Ah, por cierto, este es Bill. Esta persona de aquí es Bill. Este es Bill en el que lo representan en la película Jackson, pero este es Bill en la vida real, ¿sabes? Todo ella, no es ella. No es ella, esto sí es traducido por mí totalmente. Tuve que escuchar cada audio y ir traduciendo con el Google Translate, ¿sabes? I would never do anything to hurt a child. I'd slit my own wrist, Bill, before I did anything to hurt a... Ya verán por qué esta parte es muy importante, pero vamos, espérate que me adelanté mucho. Michael Jackson siempre... Bueno, ya, eso era lo que les quería mostrar. Cuando Michael Jackson menciona esto de aquí, que no le haría daño a nadie, es justamente porque... Como digo, él sale en la lista de Jeffrey Epstein, pero es que la lista de Jeffrey Epstein confirma que él no tuvo nunca, ni siquiera aceptó el hecho de que un menor le toque la espalda, le dé un masaje, ¿sabes? Ese fondo han pasado 5 años, es muy cierto, ¿eh? De hecho, ese fondo es muy old school, tiene historia aquí. Entonces, para empezar, ¿cómo es que Michael Jackson tiene relación con niños, no? Pues justamente crea el parque Neverland no me acuerdo qué año fue, pero lo creó el parque Neverland. Y Nitro en su prime en ese... Justamente Michael Jackson crea el parque Neverland. Es algo que ya nosotros sabemos, ¿no? ¿Qué es el parque Neverland? El parque Neverland era algo que él siempre tuvo en mente, tomado del libro de Nunca Jamás, en el que sale este niño Peter Pan, en el que nunca quiere crecer y nunca quiere ser adulto. Ahora, psicológicamente hablando, no soy psicólogo, pero yo estoy estudiando para también ser un docente. Entonces, se puede entender que ciertos comportamientos de Michael Jackson no eran acordes a su edad, porque se supone que tenía una edad como tal, pero no estaba como una persona adulta, por el tema de que él no tuvo infancia. Tanto así que en alguna parte de la película llegan a decir como, oye, la mamá le dice, oye, Michael, ¿por qué no juegas con niños de tu edad? Y como, no, es que todos me ven raro, o sea, es como que todos me piden solo fotos y todos no son, o sea... justamente es allí cuando, pues, el muchacho crece también sin una infancia porque los padres, o sea, el padre le quita esa posibilidad de poder estar allí, ¿sabes? Con muchacho porque él prefería que estés entrenando 14 horas, por así decirlo. Entonces, bueno, el hecho de que de pronto no haya crecido de esa manera como que le pare, o sea, psicológicamente puedo entender que por eso no se comportase o de pronto no viera como que no tuvo las etapas que él tenía que tener, como jugar con niños de su edad, ¿sabes? Pues no lo hacía, lo que hacía era entrenar. Entonces, claro, grande, pues es raro, ¿no? Obviamente porque tú cuando eres pequeño, cuando eres muchacho, no tienes como que de pronto la misma forma de pensar de un adulto. Claro que ahora mismo con el tema de la tecnología hay muchos muchachos que saben a veces más cosas más que un adulto, pero
pues se entiende la idea, ¿no? Igual un adulto pues tiene la mente más enferma, ¿no? Entonces pues a nivel de que tú digas, uy, Michael Jackson estaba con niños, pues igual suena raro, ¿no? Pero si tú te das cuenta del por qué nace el Parque Neverland, ahí tú dices, bueno, tiene sentido. Bueno, Michael Jackson estuvo rodeado de mucha gente con cáncer. En el hospital cuando se quemó el cabello, justamente hace un donativo de una cantidad muy alta de dinero de lo que él consigue por el tema de que ve que muchos niños están con enfermedades terminales, gente que no va a seguir viviendo. Entonces como que dice, chuta, la está pasando muy mal, ¿no? Entonces aquí no invierte el gobierno, no invierte nadie aquí en este tipo, entonces voy a invertir, ¿no? Entonces él dice, bueno, voy a intentar que los muchachos o los niños que están pasando por algo terrible, como lo es el cáncer, pues puedan tener como que una vida como más relajada por momentos o para que se olviden, ¿no? Y aquí entra un personaje muy clave, el actor de Home Alone o Mi Pobre Angelito. Em, Dicho personaje es muy importante en la historia de la vida real de Michael Jackson. No sé si esto lo van a abordar en la parte 2 de Michael Jackson, yo esperaría. Pero justamente el muchacho de Mi Pobre Angelito, él llega a decir como en la vida real, ¿no? Que le hicieron muchas preguntas porque cuando sale la polémica en el 93 del Parque Neverland, que dice que Michael Jackson estaba abusando a niños y ese tipo de cosas, justamente él dice, no, a mí él nunca me abusó y tal. Y ahora, conectando con los archivos de Eckstein cruza correos con ciertos personajes de la élite que le dicen, en clave, le dicen como, oye, ese Parque Neverland me tiene, bueno, lo voy a hablar como ecuatoriano, ¿no? Ese Parque Neverland me tiene arrecho ya que no puedo hacer las cosas que yo quiero, que no llega la pizza a tiempo por culpa de Michael Jackson. Algo así llegan a decir. Es que estoy agripado, Rex, perdona. Es que igual también entre estar agripado también parezco chileno hablando, ¿sí? Así que mucha diferencia no tenemos ahora mismo, ¿eh? No se me entiende tampoco. Entonces, entonces claro, ahí tú te das cuenta que Michael Jackson lo odiaba a la élite. Entonces yo siempre también tuve esa teoría de que Michael Jackson fingió su muerte. Yo siempre tuve esa teoría años, porque yo decía, por ejemplo, hay un personaje que ahorita me acuerdo, Dave, que da entrevistas, tiene un cierto parecido a Michael Jackson. Mucha gente decía que él se operó y se cambió para fingir su muerte y tal, porque estaba cansado de la fama, cansado de todo ese tipo de situaciones. Em, hay otras teorías también que muestran cómo Michael Jackson también en la ambulancia se ve que no coincide en las imágenes, no se puede ver nada. En fin, hay muchas teorías que yo decía, o yo decía, ¿sabes qué? No fingió su muerte, no está muerto. Pero con los archivos de Epstein te das cuenta que lo silenciaron porque el tipo sabía mucho. Es que esa es la realidad, el tipo lo silenciaron. No hay más, o sea, lo silenciaron. Y hay otra parte, y es lo que yo digo es inocente, cuando él también, hay correos en los que él dicen como, bueno, tienes que tienes que trabajar para nosotros o hacer esto, si no vamos a empezar a divulgar lo que tenemos aquí grabado y tal. Y Michael dice, pero yo no tengo nada que ver, yo ni siquiera, o sea, haría eso con los niños. Los niños me parecen las personas más íntegras. Tanto así que Michael, hay una cosa curiosa, por eso, es que soy muy fan de Michael Jackson, lo siento, pero este es un terreno en el que a mí me da para debatir muy bien, ¿no? Hay un punto cuando sale Billie Jean, que de hecho eso sí sale en la película, pero la película no lo dice. Eso es lo que es raro. Por eso digo, hay cosas que igual se omiten. Pero en la película no dicen cuando sale Michael Jackson estrenando el Billie Jean, ¿sabes? Que sale cantando la canción de Billie Jean en el concierto. Justamente esa es la primera actuación que tiene Michael Jackson como tal de Billie Jean. O sea, nunca la había hecho en vivo en concierto ni nada. Entonces, la reacción original, de hecho ese video está en YouTube. Si ustedes buscan pues Michael Jackson, Billie Jean, creo que es 1970 y algo, que no me acuerdo. 73 puede ser, creo que sí, no me acuerdo. Cuando la buscan ustedes verán que sale allí las voces de fondo y la gente gritando porque pues esos pasos y esas cosas no lo habían visto, ¿sabes?
Entonces la gente asombrada, ¿no? O sea, como es lógico, porque eso es algo que no habían visto jamás de un cantante. O sea, solo habían visto pues como tal a Michael. Entonces es la voz real. Y en la serie pues se ve que lo representan de esa manera, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa con esto que estoy diciendo? Michael en algún punto cuando está así, sale del escenario y se pone a llorar de la rabia. Se pone a llorar de la rabia. ¿Por qué? Porque justamente cuando él termina de hacer el pasito que se queda en punta, que empieza a retroceder el man, bailando en reversa y se da una vuelta y se queda en punta. Pues bueno, él decía, y eso sí lo vi en una entrevista una vez, que él decía que a él le hubiese gustado y de hecho estaba practicando mucho para quedarse en punta por más tiempo. O sea, la idea de él era quedarse así un buen rato. Pero en cambio, claro, el man, tú ves el video y el man se pega su baile y otra vez baja y sigue bailando como si nada. Y no es algo que se pueda... ¿Cómo lo pongo en 2X? Pero si está en vivo, Salvador, ¿cómo vas a poner algo en 2X si está en vivo? Él sale llorando el coraje. Y justamente lo ve un niño y le dice, oh my god, wow, it's beautiful, it's amazing, it's the king del Poggy, etcétera, ¿sabes? O sea, lo elogia tan alto que Michael dice, o sea, los niños no mienten, o sea, si me lo dijo él, o sea, de lo que estaba llorando la rabia se le pasó, o sea, a ese punto. Entonces, a eso es lo que yo voy. O sea, y en el video que yo les mostré hace un momento, o sea, Michael incluso menciona que era capaz de cortarse las venas antes de que alguien coja y se le pase por la cabeza abusar, de algún niño o algo. Entonces, por eso mismo, a mí me gustaría que también aborden ese tema y me da un poco de recelo cómo lo vayan a abordar. Porque esperaría que o sea, tienen que sí o sí, yo creo que en algún punto van a poner cómo crearon el parque Neverland y todo ese tipo de situaciones. Me gustaría que dejen en claro, como sabes, que este parque fue para los niños con cáncer, etc. Ah, y lo de mi pobre angelito, que eso nadie lo entendió, probablemente. La élite la élite de Epstein era muy fan. Bueno, no sé si. Yo creo que debe haber alguien. Si ya liberan lo de Epstein para nosotros es porque realmente están haciendo algo peor, ¿no? Entonces, de lo que se sabe de la élite, querían al actor cuando era niño. O sea, lo querían para hacer cosas sexuales con él. Eso está incluso dicho por él mismo. Entonces, él se sentía desprotegido. Justamente, Michael lo que hacía era invitarlo a la isla, al parque Neverland, perdón, justamente para que la élite no pueda tener ese control y justamente Michael le decía como no vayas para allá y ese tipo de cosas. Entonces, en algún correo, como estaba mencionando, ellos odiaban porque les quitaba la Pix, así le llamaban a los niños, la Pix, le decían justamente al actor cuando era menor de edad. Entonces, cuando él creció y todo, en algún momento fue a testificar porque a Michael Jackson en el 93 le abren un juicio por un tema de que sale un padre de muchos que estaban por allí diciendo que sí, que Michael abusó de su hijo. Entonces, la gente empezó a decir que, bueno, que Michael era un violador y ese tipo de cosas. Pero nunca se les ocurrió por investigar a esa persona que tenía como $60,000 mensuales en deuda de pensión alimenticia, ¿sabes? Entonces el dinero se veía que claramente era para, pues, como una extorsión. Porque años después incluso sale el hijo mayor de edad de él diciendo que no, que eso nunca pasó, que solo fue porque el padre quería el dinero y nada más, y que lo obligó a decir eso. Él en la entrevista menciona que él, bueno, ya sabes, que cosas de enfermo, ¿no? Entonces él menciona esto. Yo vi a Nitro hace 10 minutos en el Tutti, está grabado el directo. ¿Cómo así que en el Tutti? A esa isla hay que tirarle una bomba, me regalen a mí. De hecho, esa isla la han vendido, ¿no? De hecho, la embargaron y la tiene otra persona. Entonces, cuando sale este tema de que a Michael Jackson lo acusan y tal, se suman otras personas, padres también a sí mismo. Y hay una madre en concreto que justamente esa señora estaba endeudadísima con el sistema financiero de Estados Unidos. No sé cuántos millones debía como 10 creo o algo así. Entonces realmente le pusieron 14 cargos. Y esto ya es spoiler de la vida real. Esto ya no está en la película, pero es spoiler de la vida de él que ya algunos conocen.
y sale inocente creo que en el año 2005. Pero ¿qué pasó? Justamente por ese escándalo a Michael Jackson se le cortó, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la colaboración que tenía con Sonic, porque él iba a salir en el videojuego Sonic, entonces solo salió la banda sonora. Eh, Le jode también, por ejemplo, él también estaba... Michael tenía una obsesión con salir en películas, ¿eh? Él quería sí o sí salir en película, tanto así que hizo un casting para ser Willy Wonka. Yo no sé, pero ese personaje yo creo, de todos los que yo estuve viendo, que él quería ser, yo creo que el más apegado era Willy Wonka. Porque él quería ser de X-Men, quería salir de... Quería ser de, ¿saben cuál? De este de... No me acuerdo, pero bueno, él quería hacer bastantes películas, entonces tenía como esa obsesión. Entonces, al final no lo seleccionaron por un tema de que dicen que como estaba en esa polémica, entonces mucha gente como que no lo iban a ver mal y le iban, saben, iban a despreciar la película, entonces bueno, una pena. Pero al final se aclaró todo eso. Se aclaró todo eso, por cierto, en algún punto Michael Jackson cede no sé cuánto dinero le da a ese padre que lo había anunciado, creo que como 20 millones le dio. Pero no porque hubiera aceptado, sino por un tema de que Michael no quería estresarse y dañar más su salud. Porque ya estaba deteriorado. Entonces la gente lo miraba mal y ese tipo de cosas. Entonces, bueno. Eso es dentro de todo lo malo que a mí me gustaría que lo aborden, ¿no? Y que justamente pongan como la maldita mujer de Oprah Winfrey tuvo la oportunidad de ir al Parque Neverland, lo documentó como por 30 días y fue capaz de sacar algo muy fuera de contexto, ¿sabes? Hay una parte que saca de contexto diciendo como, cuando Michael dicen como que me gusta pasar tiempo con los niños y ese tipo de cosas. Bueno, pues ella coge y lo hace manipular como para decir que Michael le gustaba pasar tiempo con niños por un tema de que era un enfermo sexual. Y cuando liberan la entrevista se ve que no era así. Ella lo dice porque Michael dice que los muchachos pues no tienen una vida digna por el tema ya de por sí llevar una enfermedad cancerígena, llevar una enfermedad terminal. Entonces ve la nobleza de ellos porque la mayoría de adultos solo lo buscaban para una entrevista o lo buscaban para dinero y tal. En cambio los niños pues son como más puros, entonces como que se sentía más seguro. Igual recordemos que Michael no tuvo una infancia, entonces psicológicamente se puede entender eso, ¿sabes? Entonces la élite me está extorsionando, dice alguien por acá. Me salió un anuncio, no tengo nada que ver. Y Tron haciéndose loco cuando los mencionaron en los archivos. Es que yo también te digo una cosa. ¿Tú crees que... ¿Por qué Tron se tardó también en liberar los archivos de Dexter? Él en la campaña, que de hecho estaba con Joe Biden peleando, dijo, o sea, como que apenas yo llegue a la presidencia voy a liberar todos los archivos de Dexter. Bueno, pues tardó bastante tiempo, tanto así que lo que insistían eran los mismos republicanos, Trump es republicano, entonces los mismos republicanos estaban diciendo, oye, pues si no tienes nada que deber, ¿por qué entonces no liberas los archivos? O sea, eso está documentado. Entonces, yo eso no me creo de que están todos liberados. Yo ahí creo que ya han limpiado, gente importante han limpiado eso de ahí. O sea, ¿tú crees que a todo el mundo le conviene estar en esa vaina? Son teorías conspirativas que te ponen a pensar, ¿no? Entonces, es malo ese ser de cosas así. Entonces, por eso tengo la teoría de que a Michael lo silenciaron y que no fingió su muerte, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que todo eso lo aborden, ¿no? Y como esos manes que salieron en esa entrevista también de HBO, también que sí, que Michael Jackson hizo esto, lo de acá, años después se terminó descubriendo que ellos mismos dijeron que no, que eso lo obligaron a hacer por dinero. Y HBO borró la entrevista. HBO saca esa entrevista y la borra. Pero ya el daño estaba hecho después de muerto. Después del 2008. O sea, esto es increíble, ¿no? En fin. Ni después de muerto tuvo paz Michael Jackson. Menos mal soy pobre. Pero es que justamente también ser pobre, mucha gente de Epstein, al menos en los archivos de Jeffrey Epstein de Ecuador que yo he visto que han salido, hacían casting en personas de escasos recursos, casting como de supermodelo y cosas así. Yo nunca he estado de acuerdo con que una niña la vistan como adulta, porque una niña es una niña. ¿Por qué adultos querrían verla como si fuera una perra? O sea, por no decir la palabra con P, porque son niñas, pero o sea, digo, ¿por qué un adulto querría ver eso? O sea, eso ya por sí me parece enfermo, ¿no? Entonces, por eso te digo, y hay registros que Eckstein vino a Ecuador. O sea, eso está documentado. Y justamente llevándose a niñas de escasos recursos.
Tanto así que no sé si ustedes han visto una película que se llama Sonido de la Libertad, Song of Freedom o algo así, que es grabada en Ecuador, con un caso real de Ecuador. Entonces es real esa vaina, o sea, la gente está cada vez más enferma totalmente. Eso yo creo que cada vez a medida que vamos avanzando vamos a ver más cosas. La gente, bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, eso es lo malo, por así decirlo. Para cerrar, también me gustaría que aborden cómo sale luego, a nivel personal, cómo Michael pudo estresarse con todo este tipo de situaciones a nivel personal por el tema de lo que gastó en dinero, salud y tal, ¿no? Y cómo eso mismo lo lleva al otro punto que voy a tocar, que es D6, la gira que él quiere hacer de, que en principio eran 10 conciertos. Pero como también Sony tiene algo que ver en eso ahí, hacen que sea 50 conciertos. Entonces Michael se queda como, o sea, como sí que 50 conciertos. O sea, yo en principio había dicho que son 10, ¿sabes? Como sí que son 50 después. Entonces, bueno, D6, él lo anuncia, como dice, esto es el fin, ¿no? Un disco con el que él se quería lanzar a terminar como que su carrera, ¿no? Este disco más que nada lo hace, hay que reconocerlo que lo hace por problemas financieros. Michael debía como 400 millones de dólares o algo así. Entonces, justamente con ese disco él esperaba, con esa gira él esperaba sacar bastante dinero. Que de hecho sí lo consigue después de muerto, porque justamente 2 días antes de que comience la gira, él fallece, ¿no? Él fallece justamente. Y eso, en el documental que sacan de DC, en el que muestran a Michael bailando y tal, como que son recortes de entrenamiento y tal, pero justamente tú ves a un Michael Jackson demacrado, descansado, que usaba y abusaba de fármacos para estar así con el entrenamiento, entonces estaba muy desgastado. Directamente ese DC sí que fue el fin de él, o sea, entonces ahí por eso quiero ver cómo abordan todos esos temas, si es que van a hacer una parte 3 o si es que van a hacer una parte 2, porque perfectamente podrían sacar una parte 3. Bueno, de hecho podrían hacer una serie. La verdad es que hay mucho lore de la vida de Michael para hacer una serie. Pero si lo quieren abordar en una parte 2 de película, que de hecho pues va a pasar, la Jackson. Va a ser Jackson la parte 2. No va a ser solo Michelle, la parte 2 va a ser Jackson. Entonces, a nivel de película, yo creo que pueden abordar todo eso también. Pero bueno, cambiando de tema de todo lo malo que hemos visto, cambiando de tema, hay una cosa que tienen que abordar sí o sí. Y es el tema del Super Bowl. Eso no hemos mencionado, pero el Super Bowl es el evento más importante de los gringos, que viene siendo un partido de la NFL, ¿no? NBA. No, NBA no es NFL, ¿no? Entonces, justamente él cambió la industria del tema del Super Bowl. Entonces, a mí me gustaría también en la parte 2, cuando ya salga la película, que aborden el tema del Super Bowl. Que aborden cómo Sony, como digo, jodió ciertas cosas, jodió el tema de la aparición en Los Simpsons, jodió el tema de la colaboración con Sony. También que se trate, que se dé lore, ¿no? De cómo Michael conoce a la esposa que él tenía, qué pasó después, ¿no? ¿Por qué terminaron? Eh, ¿Cómo es que Michael solamente se queda solo después de todas esas cosas, ¿no? El tema de la muerte sí va a ser algo muy complejo. Eso yo creo que a nadie le va a gustar. En plan, cómo Michael Jackson muere, ¿no? La... Digamos que la historia oficial que cuentan es que a Michael Jackson le dio una sobredosis por el médico, que en teoría le administró de más. Y yo vi una vez un documental, hace años, que dice que Michael Jackson veía no me acuerdo qué vaina era, que era como casi como una droga. Bueno, en sí las medicinas son drogas, ¿no? Y que él decía, dame leche o algo así, porque el medicamento era blanco, le decía al médico. Y que el médico cogía y le daba. O sea, es que ya, de verdad que no. Bueno, la historia oficial dice que Michael murió por una sobredosis y tal. Pero me acabo de acordar de otra cosa. La última llamada de Michael Jackson. Y es ahí cuando yo digo que a él lo silenciaron. Hay una llamada
que tiene años rondando esa llamada en internet. Dicen que la liberó Anonymous. Cuando yo escuché esa noticia que Anonymous justamente estaba declarándole la guerra. Uy, Anonymous tenía un Prime. Tiene un Prime. Bueno, ya, o sea, aparece para cosas específicas, pero, o sea, los que tuvieron la posibilidad de ver todas las cosas que hicieron Anonymous no tiene sentido, bro. La guerra contra ISIS, la guerra contra el departamento este de la cienciología. Eh, Brother, a nivel de historia yo creo que Anonymous merece un reconocimiento en internet, pero si hubiera un Oscar se lo darían, ¿eh? Eh, a nivel de historia está espectacular eso. Entonces, bueno, Anonymous libera una llamada en teoría, pero soy honesto, y esa llamada yo la había escuchado años antes, ¿eh? Yo la había visto en YouTube, pero no sé si propiamente la liberó Anonymous como tal, pero Anonymous se atribuyó esa liberación, ¿no? Bueno, en dicha llamada se menciona que no sé con quién está hablando, pero está hablando con una mujer que dice no, es con Janek, ahora que me acuerdo, con Janek, la hermana de justamente de Michael, con la que tenía confianza, Janek Jackson, que recordemos no quiso participar ni ser representada en esta serie porque decía que los hermanos abusaban de Jackson y que lo están sobreexplotando. De hecho es lo que se habla ahorita, que lo están sobreexplotando después de muerto para sacar alguna tajada. Y Paris Jackson, que vendría siendo la hija. Entonces, bueno. Janet Jackson, sí, de hecho lo estaba viendo aquí, en este doc que tengo también. Bueno, Janet Jackson mencionaba que justamente tuvo una llamada con Jackson el último día antes de su muerte. Y él dice, a mí me van a... A mí me van a silenciar. Y él decía, ¿pero quién? ¿Quién te va a silenciar? No es alguien que podamos controlar. Es el gobierno. Y él dice, no, es alguien más fuerte que el gobierno. Y tú te das cuenta, todos los archivos de Epstein, pues te das cuenta que de dónde sale esto. Y él justamente menciona antes de morir, dice como van a fingir que yo tuve una sobredosis, como que yo me suicidé o cosas así, cuando yo ni siquiera voy a hacer eso, me van a silenciar. Entonces él ya advertía que lo iban a silenciar. Él justamente dijo eso. Entonces él le pidió de favor que cuide de los niños, que cuide de esto y tal, porque no le quedaba mucho tiempo. Entonces yo me imagino que algo han de haber hecho el tema de la élite y tal. Entonces bueno, coincide también que el médico, pues que lo atiende, declara la versión oficial que tuvo una sobredosis por medicamento, lo cual ahí es cuando yo digo que a él lo silenciaron los lo comentó Jeffrey. O sea, por eso yo ya no tengo esa teoría de que él fingió su muerte. No, eso ya no. Por esa liberación de archivos más todavía, ¿eh? Le daba anestesia local fuerte para poder dormir. Eso es muy cierto, me olvidaba de ese dato, ¿eh? Llegó un punto que él no podía dormir y tenía que usar un fármaco para poder dormir. Eso es verdad, no me acordaba de eso. Esa hueá te pasas y mueres dormido. Eso es muy cierto, Rex. Entonces, hace años yo vi también, como digo, que él decía como, dame leche, decía él. Es una representación de una televisión, lo cual es falso, seguramente. Pero el morbo de la televisión, que supuestamente él le decía al médico eso, ¿no? Entonces, él abusaba de fármacos para poder dormir. O sea, según lo que se dice, pero la verdad que honestamente lo de Dixie, que es esa serie, no Dixie, la ya no, Dixie, que es la serie en la que sacan de los últimos entrenamientos de Michael Jackson, la verdad que tú ves un Michael Jackson que no es él, o sea, es un tipo que probablemente solamente usaba los medicamentos y demás cosas como para cumplir unos entrenamientos que ni siquiera cumplía. Y justamente 2 días antes de la muerte de él, que es donde se graba como que todo eso, se lo ve muy eufórico, muy, ¿sabes? Como él siempre ha sido. Pero hay una teoría que dice que de pronto él justamente ese día abusó de cafeína más fármaco, entonces él estaba activo, muy activo. Pero bueno, entonces, como digo, el tema de la muerte va a ser que lo puedan abordar de manera oficial, que yo creo que es por la línea que van a tirar para evitar problemas legales. O si se ponen conspirativos, pues pueden decir, es que yo creo que el tema de la muerte va a ser un poco complicado abordar.
Pero de ahí el tema del Super Bowl, por ejemplo, es algo que lo pueden abordar muy bien, cómo él cambió el tema del Super Bowl. Me gustaría que también, hablando del Super Bowl, mencionen cómo él rechazó 3 veces. La primera Sony le dijo que no, porque es que Sony lo jodió muchísimo Michael Jackson. Sony porque le parecía muy poco. La segunda vez que Sony accedió por X cantidad, Michael había puesto condiciones de no cantar Billie Jean, porque no quería cantar Billie Jean, él quería dar un mensaje no racista. Eh, ¿Qué pasó? Que no le dijeron que no. En una tercera vez que le ofrecen, él decía la misma condición, que no quería bailar Billie Jean y que quería tener Michael la dirección de todo lo que vaya a pasar ahí. O sea, que él quería ser el director de la obra, por así decirlo. Entonces le dijeron que no. Bueno, para la cuarta vez le dieron toda la facilidad, que él sea el director creativo, de que él sea el que vaya a poner esto, pero de que cante Billie Jean más que sea un poquito, ¿no? Y de hecho, si ven el Super Bowl, justamente Michael canta, creo que unos 50 segundos a lo mucho. Creo que ya es mucho, unos 30 serán. Canta Billie Jean. Pero el resto de lo que canta es algo enfocado en no racismo. Un mensaje no racista y de que la gente de color negra y color blanca es igual. Ah, hablando del color, me gustó también cómo trataron el tema del vitiligo de Michael, como él contó en varias ocasiones que se maquillaba Michael para que no la gente no se dé cuenta del vitiligo que él tenía. Entonces, en algún punto también eso se debe ver en la parte 2 que deba tener un vitiligo muy avanzado que se hace de justamente de color blanco, ¿no? Y hay mucha gente que a día de hoy cree que Michael Jackson se cambie de color, por favor, de verdad. Entonces, bueno, eso también lo tendrán que abordar, ¿no? Entonces, a ver, también me gustaría que hablen, ¿no?, de la entrevista esta de Oprah Winfrey. Me encantaría, pero no sé, la verdad, creo que se pueden meter en problemas legales. Y eso yo creo que en principio es todo lo que yo podría decir, ¿eh? En plan de lo que yo espero, de lo que yo he visto, lo que me ha gustado. Porque igual es que es muy largo todo este tema, ¿eh? Es muy largo, pero muy interesante. A lo menos para los que nos gusta el tema de la conspiración, o sea, no conspiración, porque conspiración se puede decir que solamente podría ser lo de la muerte, porque el resto de cosas son reales. El maltrato del padre, lo que no se abordó fue la sobreexplotación que luego tuvieron por los hermanos, porque igual esa estafa que hicieron de pedirle a los fans que manden dinero al buzón de Michael Jackson para ver si entraban en un sorteo para tener las entradas al concierto. Eso fue prácticamente algo, una jugada del papá de los Jackson, y los Jackson, también los hermanos, que dijeron: oigan, fans, préstennos dinero a nosotros, ¿no? Ya después le devolvemos. Porque sí recuperaron, cuánta cantidad han de haber metido en ese tiempo para que les den 15 millones de dólares. O sea, eso está documentado, eso es real. Perdón, es que ando con malestar de gripe, se me seca la garganta rápido, tengo que estar con el agua tomando. Me molesta de por sí. Por eso que parezco chileno, le digo a Rex. Solo me falta decir la weá y cosas así, que es lo que dicen los chilenos, ¿no? Entonces, ya abordé el tema de los guardaespaldas, el guardaespaldas, el mono, lo sé. Ah, hay un tema que no toqué. Me gustó también el cameo que le hicieron con MTV. O sea, esa llamada que le pega el director de la disquera y le dice: oye, MTV, por favor, pon los videos de Michael Jackson. Y MTV al principio no quería porque Michael Jackson es alguien de color negro. Y Michael dice como: oye, por favor, presiona, porque yo no me avergüenzo de mi color y quiero más que nada unir, transmitir un mensaje. Y de cierta manera, pues, posicionar la marca de Jackson, de Michael Jackson, ¿no? Entonces él hace y mete presión. Y bueno, llega a los MTV. O sea, ese abordaje también a los MTV me pareció bacán. Yo esa historia no sabía, de hecho, de que justamente el director presiona para que los metan a los MTV. Yo pensaba que sencillamente MTV cogió y lo apareció, pero yo ni siquiera sabía que MTV era racista. O sea, son cosas que, por ejemplo, ya no sabía. Y bueno, está bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hay mucho que contar, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, puedo seguir hablando de que cuando se quemó el pelo no le gustó la idea de tener que tomar medicamentos, porque ni siquiera era alguien que le gustase tomar medicamentos, ¿no? Entonces,
Hay de todo realmente, ¿no? Aquí hay de todo que podríamos mencionar. Entonces... Pero a lo menos en cuanto a lo que hemos visto en la primera entrega, me parece muy bien el nivel de actuación de Jafar Jackson, me parece muy bien la entrega. Creo yo que la gente que critica de que, ay, ¿por qué no se habla de lo de Neverland? ¿O por qué se habla de Michael Jackson así? Ya sabes porque es estúpido, hermano. Porque eso pasó en el 93. El primer caso que se tiene de registro de que le hacen una polémica a Michael Jackson por disque abusar a niños fue en el 93. Y la historia termina en el 88, si no estoy mal, cuando hace el último concierto con los Jackson, que él dice, ya no voy a saber más, no quiero saber más de esto. Y luego el padre coge y lo persigue para decirle, no me puedes abandonar de esto, tú eres una máquina de hacer dinero. Que por cierto, eso también le dice cuando hace un concierto, ¿no? Que justamente le incomoda a todos los directivos de ahí, de la disquera. Le dicen como, o sea, este man solo lo ve como una máquina de hacer dinero al hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes abordar un tema si tiene que pasar en orden cronológico? Primero tiene que pasar lo del Super Bowl. Tiene que pasar luego... Ah, no, antes de eso tiene que pasar primero el contrato con Sony. Y luego lo del Super Bowl. Luego lo de Neverland. Y luego después lo del... ¿Sabes? Lo que va a tener que pasar en los casos de esos falsos de denuncia y tal. Entonces, es lo que hay. Pero eso mis panas. De ahí no puedo abordar. Creo que ya no tengo nada más que abordar. Creo que ya me quedo bastante tranquilo. He hablado una hora más o menos de todo el tema de Michael Jackson y podría seguir hablando otra hora porque la verdad que en este tema, pues no sé, yo creo que la gente que es fan de Michael Jackson como que sí que puede hablar bastante de esto, ¿no? Qué sé yo, y así nos vamos un poco a conspiración, podríamos decir que el que sale en la foto de D6 justamente no es Michael Jackson. Porque Michael Jackson tiene algo de que no... O sea, las facciones no coinciden para lo que él suele hacer o solía hacer en las fotos, ¿no? Es que hay mucho por hablar si nos ponemos así, pero ya son temas extra. Yo estoy hablando de cómo pueden abordar la película y cómo la han abordado. Entonces, principalmente en cómo han llevado la parte uno, a mí me parece espectacular. Creo que no han omitido nada como importante. Lo único que han omitido, porque claro, son los Jackson, los hermanos los que están detrás, son el tema de decir de que a los fans les hicieron enviar dinero por correspondencia para ofrecerles entrar en un sorteo. Y ese dinero que cogieron lo enviaron a un fondo de inversión en el cual sacaron 15 millones de dólares. Pero eso en la película no lo dicen, ¿no? Pero bueno, de resto creo que no se ha omitido nada. Ah, y en algún punto el tema del padre me parece espectacular, pero también los hermanos de Jackson no es que sean buenos, ¿eh? Eso también se debería mencionar, ¿no? Eso también se debió mencionar. Pero ya ves que como hay gente detrás, directores de producción, como son los Jackson también, no les conviene. Entonces, bueno, el tema este de con Janek me parece espectacular. También por último, yo creo que ya no menos importante, ¿no? El tema de la hija de Michael Jackson, yo creo que tampoco, o sea, yo creo que no lo van a incluir, ¿sabes por qué? Porque la hija, ella mencionó que no quiere tener ni un porcentaje de involucramiento en esa serie o en esa película. Por un tema de que ella siente que están expropiando y aprovechándose del papá hasta después de muerto. Y es comprensible, ¿no? Por todo el tema de lo que hizo el papá de Michael Jackson, por todo el tema también de los hermanos, cómo abordaron después la fama y todas esas cosas. Y Janet Jackson dijo que no quiere participar ni ser representada. Entonces, yo creo que a nivel, si ya me pongo a pensar, yo creo que a nivel de lore, tal vez no van a hacer el lore de cómo es que Michael Jackson tuvo a Paris Jackson, la hija, ¿no? O sea, de pronto capaz más o menos abordarán un romance tal con alguien. Y capaz como que pondrán una imagen, pero de ahí nada más. Bueno, Janet Jackson ya está descartada totalmente que no va a salir porque ya mismo pidió. Entonces, bueno, pero... No te digo, es un tema que da para hablar y para hablar y para hablar y para hablar.
Pero bueno, yo creo que por ir cerrando por hoy este capítulo de en cuanto a la parte uno de la película de Michael. No creo que tenga nada más que decir, creo que ya todo lo que he dicho me parece muy bien. Ya he abordado creo que todos los temas y he logrado explicar muchas cosas de muchos niños que hablan cosas realmente que no se ubican en una fecha que es, ¿no? Que todo tiene que pasar en orden cronológico. Yo creo que el próximo capítulo va a ser muy duro de verlo. La parte 2 de la película de Michael va a ser muy fuerte. Porque yo creo que va a comenzar como el principio del fin. En plan del declive de Jackson, de cómo lo carcomió el tema de las denuncias, de cómo lo desgastó, del desgaste que tiene que tener igual porque el papá lo va a seguir acosando, eso es de ley. Eh, y obviamente va a llevar todo en algún punto a la muerte de Michelle Jackson. Que como digo, la muerte no sé cómo la van a realizar porque hay muchas teorías, pero yo creo que se van a avanzar en la fuente oficial para evitar algún problema legal. Entonces, en fin, todo ese tipo de situaciones, my friends. Bueno, mi queridísima comunidad, ¿no? Gracias a todos los que vieron este video, porque sí, de aquí va a salir un video para el canal de YouTube. Entonces, por si se lo quieren ver, hemos hablado 1 hora 15 minutos. Tengo registro, ¿eh? Entonces, sí se les aprecia un montón, ¿no? A la gente que llegó hasta este punto del video, porque parece mentira, pero hay gente que se pone mis videos de fondo, loco, ¿eh? Eso se agradece, ¿eh? Póngale el de su White Surf en el video. Es que sí va a salir ahí, se va a salir así tal cual. Entonces, es un tema que da para mucho para conversar, ¿no? Incluso, mira, fíjate que algo me estoy olvidando. Podrían meter la relación que tuvo Michael con Nintendo. Porque en algún punto se hicieron como mejores amigos. Pero no sacaron como que nada relevante. Entonces, si le hacen un guiño, un easter egg, por ejemplo, en las películas que él quería actuar, que ya mencioné. O sea, es que hay lore. Aquí hay mucho lore detrás por hablar. Pero en principio, no sienta que hayan hecho una serie como para aprovecharse. Al menos eso me queda en la parte uno. No siento como que de pronto tú digas, guau, se quieren aprovechar. Pero si tú vas a la historia real, tú sabes que sí, porque hasta después de muerto lo querían explotar, eso es verdad. Pero como tal la película no se enfoca en eso. O sea, se da cuenta que está bien abordada. Entonces, lo único que a mí me quedó debiendo en la parte uno fue el tema de que ocultaron eso de los fans, que le hicieron mandar dinero por correspondencia. Eso es lo único. Pero no lo van a contar porque no les conviene. Y de allí, como digo, los niños TikTok que salen con el tema, ay, la denuncia de Neverland y tal. Eso pasó en el 93. Tiene que haber una línea cronológica que espero que la sigan. Entonces, pues la gente habla sin hablar. O sea, habla por hablar, sin pensar. Entonces, bueno. Yo creo que con esto, yo creo que finalizo este tema. Y le agradezco a todos los que sencillamente se quedaron a escucharme por este tema. Espero que nos veamos en otro video para la gente que esto está viendo resubido, porque sí, va a salir video de aquí, ¿no? Entonces, si la gente de pronto de aquí se quiere despedir, digo, ¿no? De pronto alguien que lo esté viendo después, bueno, se les agradece mucho, ¿no? Bueno, yo de aquí voy un momento al baño, ya regreso, ya después seguimos hablando de otras cosas normales. Hasta la próxima.